Muchísimas gracias por darse el tiempo para estar aquí presente en esta sesión con nosotros. Me presento primero, mi nombre es Juan Pablo García, yo estoy encargado de toda la parte de desarrollo de negocios y mercadeo en Grandstream para la región de Latinoamérica y bueno, estaré con ustedes el día de hoy a lo largo de este webinar con todos ustedes. También me acompaña José Hernández, que es uno de nuestros ingenieros de soporte de la región, que estará por ahí también con nosotros para cualquier duda o pregunta que puedan tener a lo largo de la sesión. Vemos que hay personas conectadas de muchos lugares de toda la región. Vemos gente de Colombia, de México, de Argentina, Perú, Honduras, Colombia otra vez, Ecuador, Panamá. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por estar al pendiente de estas sesiones. Quien ya haya estado previamente con nosotros durante estos webinars, pues bueno, sabe que este es el primer webinar que tenemos ahora en el 2020. Tenemos muchas sesiones muy interesantes preparadas para ustedes. Entonces, vamos pues a tener muchos webinars que seguramente serán relevantes y de utilidad para las actividades diarias que tienen relacionadas al portafolio y a las soluciones de Grandstream Networks. Como bien saben, el día de hoy vamos a hablar de diseño de soluciones Wi-Fi. Es el tema que vamos a tocar hoy. Hace unos cuantos días, Grandstream liberó al mercado un par de access points nuevos, ¿no? El GWN 7602 y el GWN 7630LR. Y bueno, es por eso que vamos a hablar un poquito sobre soluciones Wi-Fi, entender un poco más cómo es que debemos aproximarnos hacia el diseño de este tipo de arquitecturas, ¿no? Para que a final de cuentas tengamos una implementación exitosa cuando, pues bueno, tengamos acercamiento con este tipo de soluciones. Entonces, bueno, sin más preámbulo, nada más regálenme un segundito si me pueden confirmar a través del chat si ya están viendo la presentación en sus pantallas, por favor. Ok, muchas gracias. Les agradezco a todos los que están confirmando. Vamos a dar, regálenme un minutito nada más y vamos a dar inicio. Y listo. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Entonces, vamos primero a revisar la agenda, qué temas vamos a tocar el día de hoy. Bueno, vamos a dar una muy breve introducción al tema. Después de eso vamos a ver los elementos que debemos considerar durante el diseño de una solución Wi-Fi. Después ya vamos a ver algunos ejemplos y bueno, ver cómo vamos diseñando esta solución. Un poco sobre el portafolio de equipos GWN de Grandstream. En particular nos vamos a centrar en revisar de manera muy rápida los dos nuevos puntos de acceso que les comentaba en un inicio. Vamos a dar algunas conclusiones y una pequeña sorpresa que le tenemos a todos los que están conectados el día de hoy es que vamos a rifar precisamente un GWN 7602, uno de nuestros nuevos access points. Esto lo vamos a hacer al final de la presentación. Entonces, pues bueno, los invitamos a que permanezcan durante todo el webinar conectados y al pendiente para
pues bueno, si resultan ser el afortunado ganador de este GWN 7602, pues bueno, estén ahí al pendiente y puedan estar con nosotros. Por ahí veo que están algunas personas mencionando que tienen problemas con el audio. No sé si si me puedan solamente confirmar si el audio está correcto para todos. Ok, por ahí dicen que escuchan sin problemas. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación. Entonces, una pregunta de pronto habitual, ¿no? Y más para aquellos que de pronto podrían ser nuevos en el mundo de Wi-Fi y de este tipo de implementaciones y que están queriendo incursionar en estas nuevas soluciones y que hacen de pronto por ahí un upselling o un cross-selling de las soluciones de Grandstream y están intentando entrar al mundo de Wi-Fi, ¿no? Y también para aquellos que ya llevan bastante tiempo, que de pronto sabemos que las viejas prácticas que tenemos son difíciles de cambiar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué debo de analizar el diseño de una red Wi-Fi? Normalmente cuando todos pensamos en el diseño de este tipo de soluciones, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de cobertura, ¿no? Es decir, mientras yo tenga cobertura y un nivel de señal aceptable en todos los puntos del edificio, de la cafetería, restaurante, de las oficinas, en fin, del lugar en donde vaya a implementar esa red Wi-Fi, pues bueno, con que tenga cobertura debe ser más que suficiente para que yo pueda tener un desempeño correcto. Y esto no es necesariamente cierto, ¿no? La cobertura Wi-Fi y el nivel de señal que yo puedo tener en los diferentes espacios en donde voy a estar navegando o estar haciendo uso de este recurso, ¿no? De la conectividad inalámbrica, solamente uno de los parámetros que yo debo de considerar para poder tener un desempeño correcto, ¿no? No es absolutamente todo. Entonces, de pronto este tipo de mapas, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en implementaciones Wi-Fi, ¿no? Y en el diseño de soluciones, en las zonas de calor y ver en dónde hay cobertura y en dónde no. Y mientras tenga cobertura, insisto, aceptable y un nivel de señal aceptable en todos los espacios que yo estoy considerando, pues bueno, con eso creo que es suficiente para que tenga un desempeño correcto de la red e insisto, no es necesariamente cierto. Debo de tener en cuenta otro tipo de parámetros y otro tipo de circunstancias y de elementos que van a estar conectados o que van a estar relacionados a la red para que efectivamente pueda tener un desempeño correcto. Entonces, ¿cuáles son algunas preguntas que nos debemos hacer cuando iniciamos con el diseño de una red o a conceptualizar un proyecto de redes Wi-Fi? ¿No? Primero es, ¿realmente el área de cobertura es lo único que debo de considerar? Pues bueno, ya vimos que no, ¿no? Es uno de los parámetros y una de las variables que sin lugar a dudas sigue siendo muy importante, pero no es lo único que debo de considerar, ¿no? Entonces, bueno, ya sabiendo esto, ¿qué otros factores deberían ser importantes para el desempeño de una red inalámbrica? ¿No? O sea, tengo que hacerme esa pregunta y bueno, hoy a lo largo del webinar vamos a conocer cuáles son estos otros factores o algunos de ellos, ¿no? Porque sin lugar a dudas el diseño de redes Wi-Fi puede ser algo tan simple o tan complejo como querramos abordar el tema y conforme nos queramos meter a las tripas de todo esto, pero bueno, hay algunos factores generales que son los que vamos a mencionar en la sesión del día de hoy que se pueden considerar y que haciendo unos cálculos muy sencillos podemos mejorar de manera significativa el desempeño de la red, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son estos factores y qué es lo que debo de contemplar durante esta etapa de diseño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos a considerar? Nosotros vemos tres elementos principales o tres parámetros que debemos de tener en mente cuando vamos a diseñar una red inalámbrica. El primero de ellos es la cobertura, ¿no? Sin lugar a dudas, ya hablamos sobre ello, vimos que es algo muy importante, pero no es lo único. Debo de tener también en cuenta la capacidad de la red, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de la red? ¿Cuál es el tipo de dispositivos que se van a conectar? En fin, vamos a ver más adelante todo lo que va alrededor de la capacidad de la red, pero es algo súper importante que debemos de tener en mente. Y el tercero es el desempeño. Entonces, hay tres elementos
que yo debo de considerar cuando estoy pensando en un proyecto de redes inalámbricas, de redes Wi-Fi, en realizar un diseño para que efectivamente pues la red y todo el entorno de conectividad pueda tener el comportamiento que yo deseo y sobre todo que mi cliente y los usuarios finales esperan obtener, ¿no? Entonces, estos son los 3 parámetros: cobertura, capacidad y desempeño. ¿Cómo están relacionados uno con otro? Mientras yo tenga un diseño con una buena cobertura y haya hecho un análisis que me permita tener una correcta capacidad en la red, voy a tener un buen desempeño, ¿no? Entonces, debo de tener en mente la cobertura y la capacidad de la red, y si yo tengo estos 2 elementos correctamente diseñados y calculados, eh, esto seguramente me va a dar un muy buen o un excelente desempeño dentro de la red inalámbrica, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco el tema de cobertura y de capacidad, que son los elementos clave para poder lograr este objetivo. Entonces, cobertura, ¿no? ¿Cómo puedo asegurarme realmente de que puedo tener una buena cobertura? Pues bueno, además de los mapas de calor, ¿no? Evidentemente tengo que considerar la construcción o los materiales de construcción de el edificio, las oficinas, restaurante, hotel, en fin, del lugar en donde voy a implementar la red Wi-Fi, ¿no? Considerar esos elementos que van a atenuar la señal es algo bien importante. Ver los planos, ver todo esto, ¿no? Y hacer ese levantamiento es algo fundamental y con lo cual debemos de contar. Y debemos de tener en mente estos 2 valores que les estoy mostrando ahí, ¿no? Asegurar que los niveles mínimos de señal sean aproximadamente los siguientes, dependiendo del tipo de dispositivo que voy a conectar. Entonces, en laptops estamos hablando de que puedo tener hasta menos 75 dB y en dispositivos móviles menos 67 dB, ¿no? ¿Por qué es la diferencia? Porque las mismas tarjetas y los arreglos para conectividad inalámbrica que integran los diferentes dispositivos tienen diferentes potencias, diferentes características, ¿no? Que sin lugar a dudas en los dispositivos móviles como tabletas, smartphones o algunos otros, pues son inferiores a lo que podemos encontrar en una laptop, ¿no? No quiere decir que todas las laptops tengan las mismas características, no quiere decir que todos los dispositivos móviles tengan las mismas características. Esto simplemente es un parámetro general, ¿no? Que les estamos compartiendo para que lo puedan tener como una referencia, ¿no? Pero bueno, es importante que evidentemente entre mayor cobertura pueda tener y mayor nivel de señal pueda obtener, pues bueno, esto va a ser mejor para la comunicación que voy a tener. Ojo, es importante señalar que no necesariamente en una red el tener más dispositivos o más access points, perdón, va a significar que entonces voy a tener un mejor desempeño, porque entonces de pronto puede sonar a eso, ¿no? Al decir, bueno, si se trata de tener cobertura y de que todos los dispositivos tengan señal y de mantenerme en los niveles que me están mostrando ahorita, pues bueno, si no tengo el nivel, entonces voy a poner otro access point, y si no, otro y otro y otro y otro, y empiezo a poner un sinnúmero de access points que lejos de ayudarme, me van a empezar a perjudicar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, siendo el medio por el cual nos estamos conectando, que es el aire, a final de cuentas, un medio compartido, no solamente con dispositivos Wi-Fi, sino con un sinfín de otro tipo de dispositivos, de señales y de protocolos de comunicación, empezamos a generar más ruido dentro de este ambiente, empezamos a generar más colisiones, empalme de canales, y en fin, nos vamos a otros temas que tenemos que tener en consideración. Entonces, no necesariamente el poner más access points va a significar que el desempeño de la red va a ser mejor. Entonces, hay que hacer ese correcto levantamiento para llegar a los niveles de señal que espero y que son los óptimos para tener una buena comunicación, pero tampoco abusando del número de access points que voy a implementar en cada una de las zonas o en el mapa total o el plano total de la solución, ¿vale? Entonces,
solamente tener estos niveles. Ahora, ¿cómo puedo medir este nivel de cobertura o esta intensidad de la señal que está llegando a los diferentes dispositivos? Hay un sinfín de aplicaciones, tanto para laptops como para dispositivos móviles, que nos pueden ayudar a medir los niveles de señal. Por ejemplo, yo ahorita desde mi teléfono celular, desde mi smartphone, que es un iPhone, ¿no? Bajé una aplicación y simplemente escaneando el entorno de red en el cual me encuentro en este momento, pues puedo yo ver cuál es el nivel de señal. Entonces, por ahí, de hecho, en nuestra página, en Grandstream, que al final de la sesión seguramente les compartiré por medio del chat la liga a los recursos de Wi-Fi que tenemos disponibles. Hay una guía, ¿no? Que habla precisamente mucho más a detalle de lo que vamos a ver hoy, de todos los parámetros y las consideraciones que se deben de tener al momento de implementar una red Wi-Fi. Y ahí vienen enumeradas algunas herramientas, tanto para dispositivos móviles como para PCs, que se pueden instalar y, bueno, hacer este tipo de mediciones, ¿no? Pero bueno, solamente les quería mostrar esto. Si se fijan, esto fue 9 minutitos antes de que iniciáramos la sesión, es decir, acabo de hacer el escaneo. Entonces ahí podemos ver los diferentes niveles de señal que tengo, ¿no? Tengo ahí un SSIDs evidentemente de Access Points de Grandstream, que menos 50, menos 51, tengo por ahí uno de Chabela 03, que seguramente es de algún vecino, ¿no? Que es menos 63, RG menos 66, en fin, ¿no? Tengo ahí los diferentes niveles de señal que está recibiendo mi teléfono, y bueno, puedo ver que tal lo menos en las redes de Grandstream, que evidentemente son las que yo estoy utilizando, los niveles están dentro del parámetro que les comentaba, ¿no? Que para dispositivos móviles es menos 67 dB. Entonces, este número, cabe señalar, entre menor sea el número, quiere decir que la señal es mejor. Es decir, si vemos aquí, yo tengo señales de menos 50, menos 51, quiere decir que estoy dentro del parámetro que les estoy comentando. Si yo ya tuviera menos 70, menos 75, menos 80, menos 90, quiere decir que la calidad de la señal o la cobertura que estoy teniendo es menor a la mínima indispensable para tener una buena comunicación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente les quería poner este ejemplo para que vean que es muy fácil medir esto, y evidentemente mientras vayan colocando access points pueden ir haciendo las mediciones dentro de las zonas que van a necesitar comunicación, e ir viendo que la cobertura sea la adecuada, ¿no? Entonces, ese es uno de los parámetros que sin lugar a dudas es muy importante, que debemos de considerar, pero bueno, es solamente uno, ¿no? El tema de cobertura y niveles de señal y todo esto. Ahora vamos a ver el tema de capacidad, que creo que es mucho más interesante. ¿Y por qué se vuelve interesante? Porque anteriormente, ¿no? Y cuando iniciaba todo este boom de las redes Wi-Fi, eh, todo el diseño se generaba alrededor de la cobertura, porque no se esperaba que tuviéramos redes de alta densidad, ¿no? Es decir, había relativamente pocos dispositivos que se podían conectar por Wi-Fi. Todavía la gran mayoría de dispositivos se conectaba de manera inalámbrica, sobre todo en entornos empresariales, ¿no? Pero sin lugar a dudas, conforme ha pasado el tiempo, esto ha ido cambiando, y ahora vemos que hay muchos más dispositivos que se conectan de manera inalámbrica a las redes que de manera alámbrica, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de casos de usos como los que mencionaba: escuelas, oficinas, cafeterías, restaurantes, hoteles, en fin, ¿no? Todo, el caso de uso que ustedes se puedan imaginar. Pero bueno, no es secreto que la cantidad de dispositivos que vienen habilitados con Wi-Fi cada vez es mucho mayor, y el uso de estas redes, pues por ende también es mayor. Entonces, es por eso que ahora pensar en que solamente teniendo una cobertura adecuada voy a tener un desempeño adecuado, pues ya no es suficiente, ¿no? Tengo que pensar ya en la capacidad, porque el número de dispositivos ha aumentado, y ya no solamente pienso en redes de alta densidad cuando me imagino estadios, auditorios, campus de universidades y cosas por el estilo, que eran como los casos de uso típicos de una red de alta densidad, sino que ahora pues prácticamente en cualquier lugar puedo llegar a tener estas condiciones. Entonces, por eso es necesario
considerar la capacidad de la red al momento de estar diseñando. Entonces, de acuerdo a lo que dice la diapositiva, ¿por qué debo de considerar esta capacidad, además de todo lo que ya mencionamos? Pues el medio inalámbrico es un medio compartido, algo que ya habíamos también dicho anteriormente, ¿no? La interacción entre varios dispositivos con diferentes características en el mismo medio tiene un gran impacto en el rendimiento de la red. Entonces, no es nada más el hecho de la interferencia que yo pueda tener con otras redes externas, con otros protocolos, con otras tecnologías que también están haciendo uso del mismo espacio de espectro, sino los diferentes dispositivos que yo estoy conectando a la red que yo estoy diseñando, eso también tiene un gran impacto en el rendimiento que tiene la misma, y lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a explicar con algunas gráficas interesantes para que lo puedan entender mucho más fácil, ¿no? Pero es importante entender esto, o sea, el hecho de que sea un medio compartido y de que muchos dispositivos estén intentando comunicar por el mismo medio, es lo que tiene un gran impacto en el rendimiento de la red, y por eso es que tengo que diseñar correctamente la capacidad de la misma para que, pues bueno, todos los usuarios puedan tener una experiencia adecuada dependiendo de lo que vayan a hacer y del tipo de conectividad que requieran. Entonces, ¿cómo debo de calcular esta capacidad que requiero, ¿no? La capacidad en una red Wi-Fi está determinada por distintos factores, y aquí nombramos 4. Uno, el número de dispositivos conectados. Sin lugar a duda, algo súper importante que debemos tener en mente, ¿no? ¿Cuántos dispositivos voy a conectar? No es, como decía, no es un tema de ya solamente de cobertura, sino de que la red como tal tenga la capacidad para soportar el número de dispositivos que van a estar utilizando los recursos de manera simultánea, ¿no? Dos, ¿qué tipo de dispositivos se van a conectar? ¿No? No es lo mismo conectar una PC que un smartphone, que una tableta, que un teléfono IP, en fin, es diferente el requerimiento. 3, capacidades de los dispositivos, ¿no? No solamente debo tener en cuenta las capacidades del access point cuando estoy haciendo el diseño de mi red Wi-Fi, sino también debo de tener en cuenta la capacidad de los dispositivos que se van a comunicar. No perdamos de vista que las comunicaciones Wi-Fi son comunicaciones bidireccionales. Entonces, dependo tanto de las características y features que vaya a tener el access point como tal, pero también dependo de las características y la capacidad que el dispositivo que estoy conectando tiene, ¿no? Entonces, no, por eso hay que ver cuáles son los tipos y cuáles son las capacidades. No va a tener la misma capacidad de conexión y de transferencia de datos un smartphone que una laptop, que un smartphone de hace 5 años, que una laptop de hace 10 años, ¿no? Entonces, es por eso importante entender estas características y estos datos de los dispositivos que van a estar conectados. Y por último, ¿cuál es la aplicación que va a correr en la red, o cuáles son las aplicaciones que van a correr en la red, para que yo pueda entender cuál va a ser principalmente la necesidad de ancho de banda que va a tener cada usuario en un momento determinado, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poquito más a detalle estos 4 parámetros o factores que debo de tener en cuenta al momento de estar contemplando la capacidad de la red. Entonces, primero, el número de dispositivos. Haciendo un levantamiento correcto y conociendo cuáles son las características de la red que voy a implementar y cuál es el entorno sobre el cual estoy trabajando, debo de conocer el número de dispositivos aproximado que estarán conectados a la red de manera simultánea en distintos momentos, ¿no? No es lo mismo estar diseñando una red para un campus universitario que una red para un hotel y los salones de conferencia que pueda haber en un hotel que se dedique a hacer conferencias empresariales, o en un hotel simplemente que tenga una zona de trabajo, ¿no? Ahí con un par de computadoras y, bueno, los usuarios que pueda esperar ahí, que son pocos. No es lo mismo, ¿no? Y tampoco es lo mismo lo que puedo esperar en cafeterías, en restaurantes, en un food court, en un estadio, ¿no? Son diferentes, obviamente, las capacidades que la red debe de soportar. Entonces, debo de conocer aproximadamente el comportamiento que tienen estas zonas, el número de personas que va a haber, y bueno, de acuerdo a eso, puedo sacar un estimado del número de dispositivos que voy a tener de manera simultánea, ¿no? Entonces, es bien importante que conozcamos
cuál es el comportamiento de la vertical o del tipo de negocio al cual estamos implementando la red, para conocer más o menos cuál es el número de dispositivos que podemos tener de manera simultánea, ¿no? Y también el aforo de las zonas en donde estamos implementando esta red inalámbrica, ¿no? Entonces, haciendo ese levantamiento y haciendo las preguntas adecuadas, es como vamos a poder obtener ese número aproximado de dispositivos. Sin lugar a dudas, nunca vamos a poder tener un número exacto, ¿no? Porque sabemos que la conectividad Wi-Fi es algo muy variable, es decir, puede llegar alguien y puede traer 1, 2, 3 dispositivos, después se puede ir, puede llegar alguien más, en fin, pero sí darme una idea a grandes rasgos de cuál es la capacidad en cuanto a número de dispositivos que puede esperar y tomando eso como referencia o como base, hacer los cálculos de la capacidad de la red, ¿no? Entonces, bueno, el número de dispositivos es muy importante. Hablábamos también del tipo de dispositivos, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivos habla en la red? Decíamos, no es lo mismo que se conecten laptops, que se conecten tabletas, smartphones, teléfonos IP, estaciones de videoconferencia, ¿no? Desde las mismas características físicas que los equipos de transmisión y recepción de los equipos tienen, ¿no? Son distintas y por lo tanto sus capacidades, así como las aplicaciones que normalmente corren en cada uno de ellos, ¿no? No es lo mismo un teléfono IP y el consumo de ancho de banda típico que va a tener uno de estos dispositivos a un equipo de videoconferencia, a una laptop que puede tener un sinfín de aplicaciones corriendo, o una tableta, un smartphone, ¿no? Son diferentes las capacidades de comunicación y las necesidades que cada uno de estos dispositivos tienen, pero sabiendo más o menos qué tipo de dispositivos son los que va a haber en la red, me puedo dar una idea de las características que los mismos van a tener y lo mismo, hacer los cálculos y el diseño de la red tomando eso como referencia. Entonces, es bien importante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las capacidades de esos dispositivos, ¿no? Sabiendo qué tipo de dispositivos va a haber en la red, es posible hacer una estimación de cuáles son sus capacidades, ¿no? Si son dispositivos que solamente trabajan en la banda de 2.4, si son dispositivos que trabajan solamente en la banda de 5, si son dispositivos doble banda, es decir, que pueden trabajar en cualquiera de las dos bandas de manera indistinta, si son dispositivos 1x1 en MIMO, si son 3x3, ¿no? En fin, conociendo el tipo de dispositivos, puedo sacar estimaciones de acuerdo a lo que se ve en el mercado de este tipo de soluciones, pues cuáles son las características que estos mismos van a tener, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer el tipo de dispositivos, porque entonces puedo hacer la estimación de cuáles son las capacidades inalámbricas de cada uno de ellos y de esa manera, insisto, utilizarlo en los cálculos, ¿no? Entonces, como van viendo, una cosa lleva a la otra, ¿no? Saber el número de dispositivos, el tipo de dispositivos y por lo tanto voy a conocer cuáles son las capacidades de esos dispositivos. Por aquí hay una tablita, ¿no? Que les queremos compartir. Hay muchas de estas tablas en línea que pueden encontrar, que normalmente las hacen los fabricantes de las tarjetas de red que van instaladas en los dispositivos, Intel, en fin, las diferentes marcas que hay, y ellos más o menos te dan cuál es la tasa de transferencia o el throughput que puedes esperar de este tipo de dispositivos con ciertas características, ¿no? Entonces vemos dispositivos de 1x1, 2x2, 3x3, y si son N o son AC, cuál es el performance estimado, ¿no? Teórico que puedo tener en este tipo de dispositivos, qué tasa de transferencia puedo llegar a tener, ¿no? Vemos en el 1x1 puedo tener 150 megas, en el 2x2 300, en el 3x3 450, entonces, insisto, hay diferentes tablas y hay tablas más completas que nos pueden ayudar a darnos una mejor idea, pero bueno, queríamos compartir esta con ustedes, que es algo que pueden simplemente utilizar como una referencia, ¿no? Entonces, por eso es importante entender qué tipo de dispositivos y qué capacidades tienen para poder utilizar estos datos dentro del cálculo que estamos haciendo en las capacidades de la red. Entonces, el último dato o parámetro que necesitamos es qué aplicaciones se van a utilizar.
ya sea que la red se utiliza principalmente para web browsing o para envío y recepción de correos electrónicos, para estar haciendo streaming de video o para estar subiendo videos, para tener llamadas VoIP o conferencias como la que estamos teniendo en este momento. Voy a tener comunicación con RPs y este tipo de aplicaciones que normalmente solicitan muchos recursos de red por las transacciones que tengo que estar haciendo de bases de datos y de información muy pesada, o van a ser solamente usuarios que van a estar viendo el front-end del RP y entonces lo puedo casi catalogar como web browsing, ¿no? Es importante conocer la naturaleza de las aplicaciones que se van a utilizar en la red para que yo pueda estimar el ancho de banda que cada uno de estos usuarios y cada uno de los dispositivos que tiene estos usuarios va a necesitar y, bueno, por lo tanto lo pueda considerar dentro del diseño. Ahora, ya vimos qué es lo que necesito, ¿no? Como base para tomar en cuenta y para calcular las capacidades de la red. Pero ahora vamos a entender cómo las múltiples conexiones en un mismo canal pueden afectar el rendimiento de la red, ¿no? Es decir, voy a tener un rendimiento teórico y después voy a empezar a ver cómo el conectar varios dispositivos va a ir afectando el rendimiento de la red, independientemente de las capacidades y de las características que pueda tener el mismo access point, ¿no? Obviamente es muy importante considerar dentro del diseño que el access point pueda soportar todas las características y el throughput total y velocidades, antenas, en fin, todas las características que ustedes ya conocen, ¿no? en los access point y que vamos a ver más adelante de los dos últimos que liberamos en Grandstream, pero debo de entender cómo las conexiones simultáneas y cómo esa comunicación inalámbrica, e insisto, el tema de estar compartiendo el mismo medio afecta la capacidad de comunicación y la capacidad total de la red. Entonces vamos a ver un ejemplo bien fácil, ¿no? Imaginemos que tenemos una laptop, ¿no? Conectada, una laptop conectada a un access point. No tengo ningún otro dispositivo, ¿no? Esta es una laptop, digamos, de gama alta, ¿no? Entonces, estamos asumiendo que es una laptop que tiene un arreglo de 3x3 MIMO, ¿no? Y que entonces nos va a dar una velocidad máxima, de acuerdo a la tabla que vimos, de hasta 450 megabits por segundo, que bueno, ese es el dato teórico, ¿no? Teniendo en cuenta insisto, el aire y el medio por el cual se propagan las señales de Wi-Fi es un medio compartido, es un medio donde puede haber ruido, colisiones, atenuación, retransmisiones, en fin, muchos parámetros. Normalmente lo que se toma como referencia para sacar un throughput real de los dispositivos es una estimación de entre el 60 y el 40% de las velocidades teóricas, ¿no? Entonces, haciendo una estimación, vamos a ver que, bueno, tenemos entonces 225 megabits por segundo de capacidad en la conexión que estoy teniendo con esta computadora. Estas no son las características que pueda soportar el AP, sino es ya conectando la computadora y teniendo en cuenta las capacidades de la computadora, ¿no? Es que puedo sacar este throughput estimado, ¿no? Que voy a tener entre la comunicación entre ambos dispositivos. Entonces, teniendo en cuenta que solamente tengo un dispositivo conectado, voy a asumir que este dispositivo está ocupando el 100% del tiempo que hay disponible en el aire, ¿no? En la multiplexión, que el access point me puede dar, ¿no? Esto también es un dato teórico, puesto que los access points y el airtime, que en realidad se puede utilizar en un caso real, estamos hablando de hasta el 80% más o menos, ¿no? Pero bueno, simplemente para irnos a datos redondos y a números redondos y hacer los ejemplos más fáciles, vamos a suponer que podemos utilizar el 100%. Entonces, utilizando el 100% del airtime, el throughput que voy a tener son 225 megabits por segundo, teniendo en cuenta las capacidades de la laptop, ¿no? Entonces, conectan un solo dispositivo. Ahora, ¿cómo interfiere que yo conecte un dispositivo más a esta red, ¿no? ¿Cómo interfiere en el throughput real que yo voy a ver en la red, ¿no? Entonces, vamos a ver, imaginemos que además de la laptop que ya tenemos, conectamos también una tablet.
Entonces, sin lugar a dudas, las tablets, al tener un factor de forma mucho más pequeño, tener que ser más ligeras, en fin, ¿no? Las capacidades y las características que ustedes ya conocen, seguramente la tarjetería y las capacidades de red de la tableta son menores. Entonces, vamos a suponer que esta tablet tiene un arreglo de 1 por 1 en MIMO, ¿no? Y entonces, pues bueno, de acuerdo a la tablita que vimos anteriormente, la velocidad máxima que esta tableta me puede ofrecer son 150 megabits por segundo. Yéndonos otra vez al tema de que esto es teórico y aproximadamente el 50% de eso es lo que voy a tener en un throughput real, y nos vamos a ir por 75 megabits por segundo. Teniendo en cuenta las mismas consideraciones que tuvimos en el ejemplo pasado para la laptop, es decir, los 450 teóricos y 225 megabits prácticos o reales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ahora otro factor, es decir, ya no voy a utilizar el 100% del tiempo y de las capacidades del medio en comunicarme solamente con la laptop. Ahora tengo que dividir ese tiempo en el aire o ese airtime, ¿no? Entre los dos dispositivos. Entonces, suponiendo, insisto, en un escenario idóneo y teórico, ¿no? En donde pudiéramos dividir 50 y 50% el airtime que está disponible, entonces ya no voy a tener estos 225 megabits por segundo, sino voy a tener el 50% de eso porque pues es la capacidad que tengo, porque tengo que estar dividiendo los recursos y sobre todo, pues eso, el espacio del medio compartido entre ambos dispositivos. Entonces, dividiendo eso entre el 50%, voy a tener solamente 110 megabits por segundo para la laptop, y en el caso de la tableta voy a tener solamente aproximadamente 35 megabits por segundo. Nos estamos yendo a números redondos para no irnos a decimales y complicar esto. Entonces, eso es tomando en cuenta el 50% del airtime que voy a tener para cada uno de estos dispositivos. Entonces, si considero eso, ahora tengo y sumo ambos rendimientos, voy a tener ahora 145 megabits por segundo. Entonces, si nos regresamos al ejemplo anterior, cuando yo solamente tenía un dispositivo conectado, estaba hablando de 225 megabits por segundo. Porque solamente tenía un dispositivo conectado y tenía el 100% del airtime dedicado a esta laptop. Si yo divido ese airtime entre dos dispositivos y además tomo en cuenta las capacidades de comunicación de cada uno de estos dispositivos, el throughput total disminuye. Entonces, es por eso que entre más dispositivos vayamos conectando y con diferentes características, van a impactar el rendimiento total de la red. Y esto es independiente a la cobertura, las capacidades del access point, en fin, esto es simplemente por la naturaleza de estar trabajando en un medio compartido, ¿vale? Entonces, es bien interesante tomar en consideración esto. Entonces, este es un ejemplo sencillo en donde estamos teniendo solamente dos dispositivos, pero bueno, vamos a llevarlo a algún ejemplo un poco más real con más dispositivos conectados. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un escenario 1 que podría ser un salón de clases, tomando en cuenta en el que vayamos a tener alumnos con tabletas, ¿no? Que es como un escenario bastante común, que ya sea que la escuela les pida tabletas a los estudiantes o la misma escuela provea las tabletas para ciertas clases y ciertas actividades, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta que de acuerdo a las aplicaciones que ellos van a hacer, que pueden que estén haciendo streaming de algún video y haciendo algunas actividades por web browsing, etcétera, cada una de esas tabletas va a necesitar 2 megabits por segundo en ancho de banda. De acuerdo a lo que vimos a la tablita y a las características de conectividad de la tablet, siendo 1 por 1, etcétera, vemos que el throughput real de ese dispositivo son 75 megabits por segundo. Entonces, vamos a hacer una división muy fácil del ancho de banda que yo requiero entre el throughput real, y eso me va a dar un porcentaje del tiempo de aire que este dispositivo necesita para poder tener esta capacidad de ancho de banda. Es decir, qué porcentaje del tiempo disponible en el aire de comunicación va a necesitar
para poder darle esos 2 megabits por segundo que están necesitando. Entonces, nos sale un número que son 2.6% del airtime, ¿no? Si yo multiplico este 2.6% por el número de dispositivos que va a tener conectado de manera simultánea, me va a salir un porcentaje total, que en este caso es 78%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para tener 30 tabletas conectadas de manera simultánea, que tengan un ancho de banda disponible de cuando menos 2 megabits por segundo, voy a necesitar el 78% de las capacidades del medio. Entonces, eso quiere decir que con un access point sería suficiente para cubrir este salón de clases, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no estoy rebasando el 100% de las capacidades del radio de ese access point, ¿vale? Entonces, así es como puedo calcular las capacidades de una red muy sencilla, ¿no? Como es este caso. Pero bueno, ¿qué pasa cuando empiezo a tener más dispositivos, más gente y más aplicaciones, más ancho de banda? Pues bueno, tengo que hacer este cálculo y sumar esas capacidades para saber cuántos access point y cuántos radios voy a necesitar para cubrir esa zona, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Ya aquí en el escenario 2 puede ser un salón de conferencias en donde tengamos capacidad para hasta 100 personas y vamos a suponer que cada persona trae una laptop y trae una tableta o un smartphone. Estamos suponiendo que la cantidad de ancho de banda que requieren por las aplicaciones que van a estar utilizando y las actividades que van a estar realizando son 3 megabits por segundo, sin importar cuál de los dos dispositivos se esté utilizando, ya sea que lo estén haciendo en su laptop o en una tableta. El throughput real de los dispositivos, de acuerdo a sus capacidades inalámbricas, ¿no? Veo que la laptop es 3x3, las tabletas son 1x1, entonces pongo el valor que corresponde, en este caso 225 para la laptop, porque sus capacidades son mayores por ser 3x3, y 75 megabits por segundo para la tablet, que es 1x1. Entonces, haciendo la división del ancho de banda versus el throughput real, tengo aquí que una laptop, ¿no?, que tiene mayor capacidad de comunicación va a requerir menor tiempo o menor capacidad del canal compartido para tener este mismo ancho de banda que una tableta que tiene menores características para comunicación inalámbrica. Es decir, esta tableta, para poder llegar a estos 3 megabits por segundo, va a necesitar mayores recursos de airtime para poder tener el mismo rendimiento que una laptop, ¿vale? Entonces, es por eso que debemos de tener en consideración qué tipo de dispositivos son y el ancho de banda. Entonces, si yo multiplico este airtime por el número de dispositivos que voy a tener conectados de manera simultánea o que espero tener conectados de manera simultánea, voy a tener en este caso, por ejemplo, 130% para las laptops, 130% de airtime, y para las tablets 400%, ¿no? Entonces, si yo sumo estos dos, porque pues supongo que todo va a estar conectado dentro de la misma red, tengo que sumar las capacidades de ambos, tengo 530% como resultado. Ese 530% quiere decir que tengo que tener, cuando menos para cubrir el 100% y tener holgura, 6 radios disponibles o 6 canales de comunicación. Entonces tengo que tener, cuando menos, ya sea que tenga 3 access points de doble banda o 6 access points que voy a utilizar en una sola banda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tengo que considerar, porque cada una de esas bandas o de esos radios van a estar utilizados al 100% para poder dar la capacidad de comunicación que requieren estos dispositivos. Entonces, por eso es que es súper importante, como se pueden dar cuenta ahora, no solamente tener en mente el tema de cobertura y de que el nivel de señal sea bueno y, en fin, todo lo que viene a nuestra mente en un inicio cuando estamos pensando en redes Wi-Fi, sino también en el tipo de dispositivos que voy a tener, en sus capacidades, en las aplicaciones que se van a estar utilizando y en el número de estos dispositivos que van a estar conectados de manera simultánea a la red, porque eso, sin lugar a dudas, influye en la capacidad y en el rendimiento que voy a tener. Y regresándonos un poquito al inicio de la presentación, recordemos que decíamos, para tener un excelente desempeño, debo de tener tanto una buena cobertura como una correcta capacidad. Y ahorita que vieron más o menos cómo
poder calcular esa capacidad de la red, pues bueno, se dan cuenta que hay muchos factores, o hay algunos factores, no es que sean muchos, son 4, como lo vimos, ¿no? Que debemos de considerar para poder hacer ese cálculo de manera estimada y entonces poder llegar a tener un excelente desempeño. También, como les decía, no es un tema de entonces, entre más access points tenga, mejor desempeño voy a tener y mejor cobertura voy a tener. No necesariamente, porque entonces nos tenemos que ir a otros temas que, pues bueno, nos tomarían ya mucho tiempo revisarlos en un solo webinar, pero temas como separación de canales, ¿no? Sabemos que hay diferentes frecuencias, bandas de frecuencia que se utilizan en la comunicación Wi-Fi, ¿no? Principalmente 2.4 y 5, y dentro de estas dos bandas hay diferentes canales que puedo utilizar, entonces tengo que también tener en consideración qué canales está utilizando cada access point. Si estoy teniendo un despliegue de varios access points, tengo que tomar en cuenta que no se traslapen los canales entre access points, perdón, que estén pegados uno con otro, ¿no? Sino, sin lugar a dudas, esos recursos son finitos, es decir, los canales son finitos, no son infinitos, no tengo un número infinito de canales. En algún momento, cuando tengo un despliegue de un número interesante de access points, tengo que repetir esos canales, pero si lo puedo hacer de manera distanciada y de manera que evite que se estén utilizando los mismos canales en las mismas zonas, pues seguramente va a ayudar, ¿no? Entonces son muchos factores los que tengo que tomar en cuenta, insisto, para tener esto, pero sin lugar a dudas lo que estamos mencionando hoy es una buena guía para que ustedes puedan tener algo básico de información de cómo calcular esa capacidad de las redes y la cobertura para así tener un buen desempeño, ¿no? Y no solamente irnos por el tema de, bueno, cuál es la cantidad de dispositivos máxima que puede soportar el access point y cuál es la cobertura en rango de metros que voy a tener, y bueno, ya con eso hago ahí medio un cálculo y me da, ¿no? Es decir, tengo que tener consideraciones un poquito más profundas para realmente poder garantizar un buen desempeño de la red al cliente al cual le voy a instalar estos equipos y estas soluciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo esto lo estamos grabando para que ustedes lo puedan tener disponible. Vamos a mandarles un correíto, vamos a mandarles un correíto de follow-up a este webinar para que puedan, sin lugar a dudas, revisar esto después, ¿no? Y con más calmita y que tengan ahí todos estos materiales disponibles. Pero bueno, les queríamos dar una idea a grandes rasgos de cuáles son algunas de las consideraciones que se deben de tener para poder hacer diseños de redes e implementaciones más exitosas que solamente teniendo en consideración parámetros muy básicos, ¿no? Entonces, pasando al tema de revisar un poco las características de los últimos access points que tenemos disponibles en Grandstream, vamos a revisar rapidísimo el GWN 7630LR, un access point de largo alcance, o sea, trasladándolo, ¿no? O traduciendo esto un poco a todo lo que estamos viendo. De largo alcance significa que voy a tener una mayor potencia en la transmisión y recepción de la señal, y esto quiere decir que para llegar a los niveles mínimos de señal que comentábamos, pues puedo tener una mayor distancia con respecto al access point, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es en donde me va a ayudar esto. Tiene certificación IP66 para poder ser instalado en interiores y en exteriores, access point en particular. Entonces, si necesitan ponerlo para cubrir parques, jardines, áreas externas de campus de universidades, albercas o zonas de playa en hoteles, este es un access point adecuado para ese tipo de aplicaciones. Trabajamos en doble banda, en 2.4 y 5. Tenemos un arreglo de 4 antenas, ¿no? Un 4x4 MIMO de múltiple usuario, que eso también nos ayuda a hacer mucho más eficiente todo el tema
de la capacidad de los canales y todo esto que comentábamos. Sin lugar a dudas, MIMO y MU-MIMO son tecnologías que precisamente se han diseñado para poder hacer mejor uso del medio compartido, ¿no? Entonces, pues bueno, tener siempre más antenas que cuenten con esta tecnología va a ser algo que nos va a ayudar a tener un mejor desempeño. Un rendimiento total de 2.33 gigabits por segundo, más de 200 clientes concurrentes conectados de manera simultánea, un rango de cobertura de hasta 300 metros y 4 antenas desmontables, algo diferente al resto de access points que teníamos hasta ahora dentro del portafolio, y comparándolo directamente con el 7600LR, que es el otro equipo que tenemos disponible para escenarios similares. Si recuerdan, el 7600LR es un equipo que tiene las antenas integradas dentro del mismo chasis del equipo, es decir, no son externas, no son desmontables, a diferencia de este, ¿no? Además de que el 7600LR es un 2x2, bueno, este ya es un 4x4, las antenas desmontables, como lo pueden ver aquí en la imagen hasta la derecha de su pantalla, ¿no? Aquí tenemos las 4 antenas con las cuales que vienen incluidas dentro del paquete, ¿no? Del Access Point, y también se pueden instalar antenas externas mucho más direccionales en caso de que el escenario de uso en donde ustedes estén contemplando poner este access point así lo requiera, ¿no? Que requiera de una señal mucho más direccional y no tanto de antenas omnidireccionales como son las que incluye el equipo, ¿vale? Entonces, este es a grandes rasgos el 7630LR, que ya está disponible, ya, insisto, fue anunciada la liberación de este equipo. Entonces, por favor, si están interesados en conocer precios, disponibilidad y todo eso, acérquense, por favor, a su distribuidor para poder conocer toda esa información. El 7602, o el GWN 7602, un access point mucho más pequeño, mucho más compacto, con otro escenario de uso totalmente diferente a lo que es el 7630LR y totalmente diferente también a todos los demás access points que tenemos dentro de la serie GWN. ¿Qué tiene de particular este equipo? Pues bueno, primero tiene un switch Ethernet integrado, ¿no? Como pueden ver ahí en la fotografía, tenemos 4 puertos disponibles en la parte posterior del equipo. Uno de ellos va a ser el puerto ascendente, es decir, por el cual el access point va a tener conectividad con el resto de la red. Y tenemos otros 3 puertos disponibles para que se puedan conectar equipos de manera alámbrica a este access point y, pues bueno, así podamos otorgar conectividad a dispositivos que así lo requieran, como pueden ser, por ejemplo, en hoteles, ¿no? Siempre el teléfono IP puede estar conectado a estos puertos, el decodificador de IPTV puede estar conectado a estos puertos, puedes dejar una roseta, un puerto disponible para que el usuario pueda conectar, o el huésped, perdón, pueda conectar algún dispositivo, su laptop, en fin, lo que requiera. Entonces, estos 3 puertos van a permitir conectar dispositivos Ethernet a la red a través del mismo access point. Algo interesante es, si ustedes ven en las etiquetas que están en la parte inferior de los puertos, tenemos el LAN 1 en color azul y el LAN 2 y LAN 3 en color amarillo. ¿Qué quiere decir este color amarillo? Que esos 2 puertos, el LAN 2 y el LAN 3, me van a poder entregar PoE. Es decir, si yo conecto un dispositivo que se alimente a través de PoE a estos puertos, pues bueno, lo voy a poder levantar y lo voy a poder energizar sin necesidad de conectarlo a algo adicional. Hay algo que debemos de tomar en cuenta para la entrega de PoE a través de estos 2 puertos. El access point como tal se puede energizar a través de 2 medios, a través también de PoE, es decir, por el primer puerto, el gris, el puerto ascendente. Yo también puedo energizar el access point a través de PoE, si es que el switch al que lo estoy conectando tiene esta capacidad. Y bueno, en caso de que así sea, entonces el 7602 va a entregarme PoE solamente a través de uno de estos puertos, que va a ser el LAN 3, ¿no? Entonces me va a entregar PoE solo por uno cuando yo esté alimentando al equipo también por PoE. Pero el 7602 también se puede alimentar por una fuente de alimentación externa de 12 volts, como pueden ver aquí,
¿no? Tenemos la entrada de esa fuente de alimentación, y si yo lo conecto a través de PCU a la energía, entonces ahí sí el equipo me va a poder entregar PoE a través de estos dos puertos, de LAN 2 y de LAN 3, ¿vale? Entonces, si el access point está alimentado por PoE, me puede entregar PoE a través de un solo puerto. Si está alimentado por fuente de alimentación, me puede entregar PoE a través de dos puertos, de LAN 2 y LAN 3. Entonces, pues bueno, eh, eso es un poco de cómo se comportan estos puertos de switch integrados. Algo interesante también de este equipo es que el puerto ascendente, es decir, el puerto que va conectado a la red, es un puerto gigabit, ¿no? Entonces va a tener capacidad bastante holgada en cuanto a throughput, ¿no? Y eso me va a permitir que tenga una mayor cantidad de dispositivos conectados y que las velocidades que yo estoy experimentando y que el rendimiento total del equipo no se vea afectado. Hay por ahí dentro del mercado algunos otros equipos similares que lo que hacen es que tienen ese puerto de red ascendente también en velocidades fast Ethernet, y entonces, pues cuando yo ya conecto un número de dispositivos interesante, como pueden ser 10, 20 dispositivos, pues las velocidades sin lugar a dudas se ven afectadas, además de todo lo que ya mencionamos y vimos a lo largo del webinar. Pues sin lugar a dudas la velocidad de ese puerto ascendente es algo que también se debe de considerar para poder otorgar esas mismas velocidades o trasladar esas mismas velocidades al resto de dispositivos que van a estar conectados de manera ya sea alámbrica o inalámbrica a este access point. Es un access point de doble banda también, 2.4 y 5 gigas, con un arreglo 2x2 en MIMO de múltiple usuario, un rango de cobertura de hasta 100 metros. Entonces es un access point que está pensado, como les decía, para ser implementado en tal vez cafeterías, en hoteles, en cuartos de hotel, en pequeños restaurantes, en pequeñas oficinas, en salas de reunión, ¿no? Que sea un access point designado para las salas de reunión y la gente que se va a conectar a esas salas, en fin, ¿no? Podemos tener una capacidad de hasta 80 clientes conectados, lo cual creemos que para los casos de uso que va a tener este access point, pues está bastante holgado, ¿no? En realidad vemos que normalmente para los casos de uso que tenemos pensado van a estar entre 20 y 30 dispositivos conectados en la gran mayoría de los casos, ya pensando en un gran número. Entonces 80 clientes es algo bastante holgado para, insisto, para el tipo de casos de uso que va a tener este access point. Soporta mesh, ¿no? Entonces es interesante que también pueda utilizar estos access point para extender el rango de cobertura de algún otro access point principal que esté conectado. Por ejemplo, en los hoteles, ¿qué pasa mucho? ¿O cuál es el escenario más común de despliegue para redes Wi-Fi? El access point que da conectividad a las habitaciones normalmente está instalado en un pasillo, y ese access point da cobertura a varias habitaciones. Muchas veces ya el nivel de señal que llega a ciertas habitaciones ya no es tan bueno, y entonces pues evidentemente la conectividad ya no es la mejor, ¿no? Y la experiencia del usuario ya no es la mejor. Entonces puedo utilizar este tipo de access points mucho más económicos y mucho más pequeños para ponerlos en cada una de esas habitaciones a través de mesh, que se enlacen al access point principal que está en el pasillo, ¿no? Que se enlacen de manera inalámbrica, y eso va a, además de ampliar la cobertura y darle una mejor experiencia, darle los puertos LAN disponibles a cada una de las habitaciones para conectar los diversos dispositivos que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, pues es un equipo que tiene muchos casos de uso, es un equipo bastante interesante. Como les decía, vamos a rifar uno de estos en unos minutitos, entonces sigan por aquí, sigan al pie del cañón, ya estamos próximos a terminar. Y bueno, estos son los dos equipos que queríamos platicarles al respecto el día de hoy. Insisto, son las más nuevas, los equipos más nuevos dentro de nuestra serie GWN. También hace muy poco liberamos el GWN 7630, un equipo para indoors, es decir, para hacer, no es como el 7630LR, es un equipo para ser implementado en interiores.
También es un equipo 4x4, como el 7630LR, entonces es bastante interesante en las capacidades que nos puede otorgar, ¿no? El número de clientes concurrentes, el rendimiento también es superior, entonces también es uno de los dispositivos que los invitamos a conocer en nuestro website o a solicitar a nuestros distribuidores mayor información al respecto. Eso es pues, lo que queríamos comentar con ustedes el día de hoy. Espero que de verdad esta información sea de mucha ayuda para todos aquellos que estén incursionando en el mundo de redes Wi-Fi. Para quienes ya sean veteranos en esto, pues bueno, esperamos que también les haya podido servir como un refresh de todas estas consideraciones que debemos de tomar en cuenta al momento de estar diseñando nuestras redes Wi-Fi. Y pues bueno, pasamos al momento de la rifa del GWN7602. Vi por ahí que estuvieron bastante activos con las preguntas ahí para José, entonces les agradecemos mucho la interacción que tuvieron, ¿no? Ya estamos sobre el tiempo, entonces creo que hoy les vamos a deber un poco la sesión de preguntas y respuestas, pero sin lugar a dudas estaremos ahí al pendiente de todo lo que han escrito en el chat y intentaremos mandarles información al respecto en el correo de seguimiento. Pero bueno, pasando a la rifa, vamos a hacer la rifa muy sencilla, no vamos a hacer nada complicado. Simplemente antes de conectarnos a la sesión o antes de conectarme, tomé la lista de todos los participantes que se registraron en la sesión, ¿no? Entonces, por aquí los pueden ver, aquí tenemos la lista de toda la gente registrada, les agradecemos muchísimo y simplemente vamos a colocarlo en uno de estos, en random.org para ver quién es el que sale en primer lugar en la lista y pues bueno, el que salga primero será el ganador. Quien salga antes de hacer esto, ¿no? Aquí pueden ver, pues bueno, seguramente por ahí están los nombres de todos, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que se registraron y sobre todo, evidentemente, a los que participaron. Quien salga como primero, por favor, les vamos a pedir que a través del chat, ¿no? Nos manden un mensaje privado, es decir, nos manden un mensaje a todos, por ahí hasta abajo en el chat tienen una opción que dice para, y bueno, ahí dice para todos, o lo pueden mandar en privado para mí. Entonces, por favor, quien salga, si es que está presente, vamos a ver quién sale, y me manda un mensajito y le mando por ahí las instrucciones en privado de lo que tenga que hacer y cómo ponerse en contacto con nosotros para que le hagamos llegar el equipo. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle clic aquí y vamos a ver quién sale. Y la persona es Carlos Pérez, supongo que es Carlos Pérez por el correo, cperez@sict.com.mx de México. Carlos, si estás por acá conectado, por favor, mándanos un mensaje privado, ¿no? Aquí dentro del mismo chat, vamos a estar aquí unos minutitos, no te preocupes. Vamos a ver si sale y si no está, vamos a ver si vamos a tener que rifar a alguien más. Vamos a ver si lo encontramos por aquí en la lista. César, Carlos Zárate, Carlos Vélez, Carlos Espinosa. Uy, creo que no está Carlos. No lo veo. Está, vamos a darle otra vez entonces. Vamos a dar una segunda oportunidad y vamos a darle otra vez aquí. Y Rafael Guzmán de DigiWorld de República Dominicana. Rafael, ¿estás por acá? Vamos a ver en la lista. Dios mío, mucha gente se nos impacientó y se fue antes de tiempo. No veo ningún Rafael. Vamos a darle nuevamente. Vamos a ver quién más nos sale. Freddy Belecela, de Ecuador.
Freddy, sí te veo por aquí. A ver, vamos a ver si nos contestas. Lo veo aquí conectado a Freddy dentro de la lista de participantes. Entonces, Freddy, mándanos un mensajito rapidísimo. Listo, ya nos mandó aquí Freddy el mensaje. Eh, y bueno, pues bueno, muchísimas felicidades, Freddy. Muchas gracias por haberte conectado, por haberte registrado y estar aquí con nosotros durante toda la sesión. Eh, Te voy a mandar un mensajito ahorita privado para ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacerte llegar el access point y cómo nos vamos a comunicar contigo para todos los datos. Entonces, no te desconectes, por favor. Y muchísimas gracias a todos. Les agradezco muchísimo el tiempo nuevamente que se tomaron para estar con nosotros durante esta sesión. Vamos a tener nuevo webinar la próxima semana, entonces estén ahí al pendiente de sus correos para recibir la invitación y que tengan todos una muy feliz tarde. Muchas gracias.